Pregunta rápida, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza si te digo la palabra evolución? Y obvio, todas las respuestas son totalmente válidas, es decir, si un perro puede convertirse en una ballena, todo vale, ¿no? Bueno, creo que ya se me escapó un spoiler. En los últimos episodios venimos tocando temas que hacen referencia a los microorganismos, hablando de los distintos tipos, cuáles fueron los primeros, cuál es su vínculo con nosotros. Sin embargo, si nos detenemos a pensar por un segundo, es realmente impresionante la idea de que algo tan sencillo, tan pequeño, tan chiquito como una bacteria, tenga un vínculo con nuestra especie, haciendo referencia, obvio, a que técnicamente descendemos de ella. Ahora, mis preguntas son las siguientes. ¿Qué ocurrió en el medio? ¿Por qué cambiaron de esta forma y no de otra? ¿Cómo es que hace una especie para poder convertirse en otra? Y si es verdad que solo sobrevive el más apto. Esas, mi querido humano que se encuentra del otro lado escuchándome, son algunas de las preguntas que vamos a intentar responder en el podcast de hoy. Hola, yo soy Guillermo Ludeña y esto es un podcast donde la curiosidad reina. Continuamente nos hacemos preguntas y a veces, solo a veces, encontramos respuestas. Esto es Ciencias en tu bolsillo. Evolución es un concepto hermoso. ¿Alguna vez te quedaste pensándolo? Es decir, la idea de que una serie de organismos puedan modificar sus estructuras y cambiar para ser literalmente otra especie, es algo que, por lo menos, es fascinante. Igual, esperemos un poco, porque las cosas no avanzan tan rápido, no todo en la vida es Pokémon ni tampoco Dragon Ball Z. No estoy hablando de que un Charmeleon se convierta en un Charizard, ni de que te salga pelo rubio solamente por hacer mucha fuerza. La evolución es un concepto que realmente es increíble, aunque es un proceso algo complejo. Durante mucho tiempo no se sabía exactamente cuál era la conexión que existía entre todos los organismos, ni mucho menos su origen. Algunos presentaban similitudes que eran evidentes a los ojos, como podría ser el caso de los perros y los lobos. Eso es algo que a simple vista podemos ver ciertas características que concuerdan, pero no siempre estas características estaban tan a la luz. Existían muchas dudas al respecto y los investigadores del pasado no lograban ponerse de acuerdo en una explicación coherente que brinde claridad a semejante embrollo. Pero obviamente las cosas no quedaron así. Quien logró darle en el clavo con este dilema, o por lo menos eso es lo que entendemos hasta ahora, fue un inglés cuyo nombre probablemente te suene familiar: el señor Charles Darwin. Y a quien por supuesto, desde ahora en más, vamos a llamar Carlitos. Pero bueno, para poder entender un poquito mejor las cosas, vamos a tener que darle un poco de explicación y de contexto, por supuesto. Así que vamos a subirnos a nuestra máquina del tiempo porque a partir de ahora nos dirigimos a la Inglaterra de mediados del 1800. Acá nos encontramos en una época en la que todavía muchas de las respuestas al origen de todos estos organismos, todos los animales, todas las plantas, estaban vinculadas al creacionismo. Es decir, la intervención de un dios creador de todos estos. Estas ideas no solo eran comunes, sino que eran aceptadas y respaldadas por las grandes mentes de la época. Y es justamente en ese entorno donde ubicamos al protagonista de nuestra historia. Carlitos era un joven con suerte y digamos que en cierta forma su futuro estaba predestinado. Era perteneciente a una familia aristocrática, es decir, de buen pasar económico, cuyos antecesores ya habían hecho aportes a la ciencia. Entre estas personas destacamos a su abuelo Erasmus Darwin, quien realizó aportes que serían de mucha utilidad para su nieto en un futuro cercano. A la edad de unos veintitantos, Carlitos no era más que un jovenzuelo simpático con aspiraciones de ser un gran naturalista. A esta edad le llegó la oportunidad que cambiaría totalmente su vida. Esta oportunidad era la de realizar un viaje recorriendo el continente sudamericano a bordo del gran HMS Beagle. Resulta que este es un navío que pertenecía en su momento a la Marina Británica. Era realmente un gran navío. Su presencia en este barco se justificaba como compañero del capitán del buque, de modo que este último pudiera entretenerse con las curiosidades educativas que podía comentarle el señor Darwin, básicamente para que el capitán no se aburra.
Sin embargo, Carlitos, como buen naturalista, se iba a encargar en el viaje de tomar registro en su cuaderno de notas por medio de anotaciones, de dibujos, de todas las especies que lograra observar y por supuesto también de recoger especímenes representantes. El punto de vital importancia en su viaje se da cuando llegan a las famosas Islas Galápagos, donde se iba a topar con distintas especies de pájaros, pinzones, de tortugas, que iban a cambiar su forma de pensar y de ver las cosas para siempre. Por medio de sus observaciones, Darwin notaría que en las distintas islas se encontraban los mismos animales, aunque habían sutiles diferencias de los animales que estaban en una isla a los que estaban en otra. El análisis posterior de estas justamente sutiles diferencias son las que le llevaría a la teoría que conocemos hoy en día. Le llevarían a pensar que aquel puñado de organismos podían ser descendientes de un antecesor común. Una idea totalmente vanguardista para la época, algo realmente innovador. Pero sin embargo, Darwin elige todavía no publicarla, sino que guardarse esa idea para sí mismo para poder darle forma con tiempo. Porque también no nos olvidemos que en esa época, cuando Darwin hace esta exploración, tenía unos 20 y tantos, es decir que nos ubicamos en el 1820 y pico. ¿Y qué pasa? En ese momento, el señor Carlitos todavía no tenía un nombre de peso en la comunidad científica, por lo que si publicaba justamente esta teoría que era tan innovadora, tan innovadora, todos los demás nombres de peso de la época los iban a barrer de un soplo. Tras esperar, luego de mucho análisis, el 24 de noviembre de 1859 Carlitos publicaría El origen de las especies, libro que sería su famoso bestseller y lo introduciría de lleno entre los grandes nombres de la ciencia por haber encontrado una respuesta al enigma de dónde, cuándo y cómo aparecieron los organismos que habitan nuestro planeta. ¿Qué te parece? Su publicación cambia realmente la forma de pensar de la época, es un antes y un después. Hoy sabemos que la evolución indica que las especies que conocemos hoy en día parten de un ancestro común. Sin embargo, para que se den una idea, en la época, en esos 1850 y algo, directamente no se utilizaba la palabra evolución, o por lo menos si se utilizaba, no tenía este sentido que nosotros le aplicamos hoy en día. Justamente en nuestros días es que la teoría de la evolución de las especies realmente creció y tampoco significa lo mismo que lo que era en dicho momento. Hoy por hoy, esta teoría está respaldada no solamente por el trabajo de campo y teórico realizado por Darwin, sino que también lo está por la genética, recibiendo el nombre de neodarwinismo. Esta corriente lo que hace es centrar sus bases en las teorías del naturalista inglés, es decir, de Carlitos, pero le suma a ellas los aportes de Mendel, quien fue el padre de la genética, materia que no existía en los tiempos de Darwin. Hoy en día sabemos que cada uno de los organismos que conocemos están formados por células que se replican constantemente, que tienen un ADN definido y que si bien las copias que se realizan de este ADN son muy fieles, de vez en cuando cometen errores al replicarse. Y esos errores son los que conocemos como mutaciones. Dependiendo del tipo de mutación que encontremos en el ADN, pueden variar los efectos que tengan sobre el organismo a nivel general, pudiendo ser algo positivo o bien algo negativo. Cuando la mutación es positiva para el organismo, este se ve beneficiado frente a sus pares, por ende tiene una ventaja en la supervivencia frente a los demás, y justamente por estas razones es que tiene ventajas en su reproducción y por lo que va a poder dejar más descendencia. ¿Ya entienden por dónde viene esto? Entonces, al haber dejado una gran descendencia, existe una mayor probabilidad de que dicha mutación que le otorgó una ventaja al progenitor en un inicio se vuelva a repetir en su descendencia. Allí el ciclo se repetiría, la descendencia mutante va a resultar ventajosa sobre el resto y lo mismo va a ocurrir con la descendencia de estos últimos, convirtiéndose el rasgo mutante en un rasgo común. Transcurriendo el tiempo y generación tras generación, la población general irá cambiando hasta que en un determinado punto solamente existan ejemplares con aquel rasgo mutante, que sin embargo en este momento se convertiría en un rasgo dominante, dejaría de ser considerado mutante.
La clave para poder entender el concepto de evolución se encuentra en centrarnos sobre las poblaciones. Si solo nos quedáramos con que solo sobrevive el más apto, sería algo incompleto. Un organismo solo puede tener una mutación que lo haga triunfar por sobre los otros de su especie. Sin embargo, si este organismo es estéril, su ventaja moriría junto a él. La evolución se trata de una serie de mutaciones azarosas que surgen inicialmente en unos pocos individuos de una especie determinada y que luego de reproducirse y triunfar sobre las adversidades se establecen como dominantes, dando lugar a una nueva especie con características totalmente nuevas. Y estos son procesos que ocurren constantemente en el planeta, desde los orígenes hasta ahora mismo. Y por supuesto que no te mentí cuando te comenté que un perro puede convertirse en una ballena. Como sabrás, la ballena es un mamífero, al igual que los perros, pero lo que no sé si sabías es que estas descienden de un animal de características muy similares a las de los perros que conocemos hoy en día. El nombre de este ancestro es Indoidus rhaoelidae. Fácil, ¿no? Lo ubicamos hace 48 millones de años, sí, más o menos ayer. Se entiende que estos amistosos peludos buscaban alimentos y carroña en las costas del mar. Con el tiempo, intentaron adentrarse más y más y más en el agua y en un determinado punto su descendencia comenzó a presentar mutaciones que los favoreció claramente sobre el resto. Y este mismo proceso evolutivo continuó repitiéndose hasta el día de hoy, dándonos a las majestuosas ballenas que conocemos hoy en día. Las evidencias radican no solamente en que las ballenas son mamíferos, sino también que existen múltiples similitudes en los esqueletos, como por ejemplo en los huesos de las aletas de estas. Si nos detenemos a analizarlas, nos vamos a encontrar que las aletas presentan huesos que son realmente muy similares a los dedos nuestros. A los de un gato, a los huesos que conforman la pata de un gato, de un perro, son realmente muy similares. Todas estas imágenes las puedes ver como siempre en el blog. La evolución, así como muchos otros eventos que transcurren en la naturaleza sin que nos demos cuenta, son realmente increíbles, tanto como todas las especies que existen. Sin embargo, hoy en día nos encontramos en un punto realmente crítico en el que la biodiversidad está siendo azotada por la contaminación, los cambios climáticos, los incendios forestales, y si tuviese que seguir enumerando todos estos eventos desastrosos, la verdad que la lista sería interminable. El universo es tan grande e inmenso al punto que nuestra imaginación no podría comprender las dimensiones del mismo, y en tanto espacio, hasta el momento pareciera que el nuestro es el único planeta con vida. Sería irónico que nuestros actos carentes de sensatez sean los que conviertan este planeta en otro de los tantos planetas inhabitables. Así que lo mejor que podemos hacer es intentar tomar conciencia de nuestro lugar en el mundo como los organismos que somos, e intentar de a poco y en forma progresiva tener una vida cada vez más amigable con nuestro medio ambiente. De esta forma, evitar miles de problemáticas que nos aquejan hoy en día y que si no cambiamos nuestro rumbo, van a ser peores en nuestro futuro. Yo soy Guillermo Ludueña y esto fue Ciencias en tu Bolsillo. Puedes encontrarme en las redes como guille-bio o bien podés buscar el podcast en la página de WordPress www.cienciasentubolsillo.wordpress.com. Espero que te haya gustado y si tenés algún tema en mente que quieras proponer para que sea en un siguiente episodio, no dudes en contactarme en las redes. Hasta luego, nos vemos en la próxima.